Y sé que fueron a exclamar algo grande, 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 que es la victoria de Cristo. Y sí, tenemos que exclamar gloria a Dios, dar gloria a Dios como hemos cantado, y decir aleluya y decir amén al Señor por tantas bendiciones que hemos recibido a través de esta victoria de Cristo. Nuestra victoria. Nos hemos levantado de esa muerte juntamente con Él a una nueva vida llena de gracia, de misericordia, también de malos tragos, ¿verdad? De momentos y circunstancias difíciles, pero victoriosos en Cristo y sabedores de que somos victoriosos en todas las cosas que hagamos porque Él está con nosotros. Él vive para siempre, por los siglos de los siglos, y nos ha elegido para morar en nuestro ser, dentro de nuestros corazones. Yo simplemente quiero en esta mañana unirme a ese gozo con mis hermanos aquí. Pero quiero unirme a ese gozo sin dejar de pensar ese costo tan grande, ese suplicio tan grande, esa tragedia tan grande que Él tuvo que pasar para redimir nuestros pecados, también nuestra conciencia. Y que hoy podamos estar ante su presencia con una limpia conciencia, con un deseo ferviente de agradarle en todas las cosas que hagamos. En esta reunión hemos orado para que Él pueda ser el centro y la visión de cada uno de nosotros en este ratito que vamos a pasar. Y mi deseo de reflexionar hemos hablado de la escolta que tuvo el Señor, de Pilato, de tantos personajes que participaron en este sufrimiento de Cristo, que en mi corazón ha querido reflexionar esta vez sobre 10 instrumentos que fueron empleados en ese suplicio de Jesús de Nazaret. A cada uno de ellos le voy a invitar a hablar en primera línea de la pasión de Cristo. Ellos que fueron tan íntimamente relacionados con esa pasión. En Lucas, capítulo 22, versículo 64, leemos un pasaje muy paralelo al de Juan. Lucas 22, 64. Dice la palabra, y cubriéndole, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Este escarnio tomó lugar increíblemente delante del sumo sacerdote. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68, declara esta presencia del sumo sacerdote. A veces es inexplicable que un servidor de Dios pueda gozarse en un escarnio tan profundo, tan fuerte, ¿verdad?, sobre una persona. Allí jugaron con el Señor Jesucristo a ser profeta. Y físicamente nos dice que fue golpeado y fue vendado para que no viera a sus castigadores. Esa venda que le cubrió, ¿qué diría? Esa venda diría, conmigo taparon sus ojos. Pero la mirada de Cristo penetra a través de mí. Sus ojos estaban impregnados de amor y compasión por aquella gente que estaba burlándose y estaban regocijándose de una maldad tan profunda. Sus ojos estaban impregnados de compasión, sus ojos estaban impregnados de perdón. Juan 19:1.
Lo leyó Ainhoa, ¿verdad? Y Mateo 27, 26, Juan 19, 1. Entonces Pilato mandó a soltar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Mateo 27, 26. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a soltar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Qué agresión tan grande. El látigo romano tenía muchos flecos de cuero y en sus puntas se adherían huesos y fragmentos metálicos. Imaginaos qué dolor inmenso tuvo que estar pasando nuestro Señor. Aquel látigo, fustigando, cayó bestialmente, despiadadamente sobre la espalda de nuestro Señor y seguro que dejaría grandes surcos o avenidas de sangre. Este látigo diría, fui usado sin voluntad propia para azotar la espalda de Jesús, para herir la espalda de Jesús, con una furia incontrolable. Lo castigaban, y le llamaron incluso la atención de por qué se ensañaban tanto, con furia incontrolable. Pero tengo que decir, como Isaías 53, 7, angustiado y afligido, aún así, nuestro Señor no abrió su boca. Lo aguantó, lo soportó. Imaginaos el amor profundo de nuestro Señor. Si leemos en Juan, capítulo 19, versículo 2, nos dice así. Juan 19, 2. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. Capítulo 27, versículo 29 de Mateo. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaba, viva el rey de los judíos. Esta corona, hermanos, fue improvisada. Fue improvisada. Fue un producto para burla. Fue producto de una mente humana desquiciada. Fue una coronación desde el punto de vista del mundo. No fue una coronación desde el punto de vista de Dios. El Cristo apocalíptico vendrá y vendrá a establecer, como expresamos, su reino, pero con muchas diademas sobre su cabeza. Gloriosas diademas. Esta corona diría, yo desgarré su frente. Yo fui forzada a coronarlo para burla y desprecio de él. No lo vi soltar ni una sola lágrima. Soy bienaventurada por haber estado en la cabeza y mis espinas con las cuales le herí fueron bañadas en su preciosa sangre. Cuando llegamos a estos extremos, nosotros que amamos a Cristo sentimos congoja, sentimos dolor. Hay algo que nos conmueve dentro de nuestras entrañas. Fijaos que dice en Mateo 27, 29. Le pusieron una caña, como si fuera un báculo de rey. El báculo del rey era símbolo de autoridad y era símbolo de realeza. Y la reina Esther dice que alcanzó en Esther 5.2 gracia cuando el rey Asuero le extendió su cetro de oro y ella simplemente tocó su punta. Le fue concedida gracia de parte del rey. Esta caña diría, me pusieron en su mano derecha para reírse de mí. Sentí su mano apretándome. Con esa misma mano sostiene, como dice Apocalipsis 1.16, las estrellas.
Y aunque era una simple caña, me sentí como un cetro de oro. Aunque era una simple caña, me pasó lo de la zarza en el desierto. Fui escogida. Y en su mano me sentí como un cetro de oro. ¿Cuánto desearía ser esa vara de hierro que lucirá cuando reine con poder y gloria y venga a poner las cosas en su lugar, con la cual Él regirá, dice, las naciones, ni por un solo minuto lo sentí temblar de miedo, ni por un solo minuto lo vi temblar, me apretaba como lo haría un rey. Mateo 27, 28. Aún era poco el sacrificio que tenía que pasar este ser maravilloso. Aún era poco lo que había ya pagado hasta ese momento, todo el escarnio que había sufrido para tenerlos que desnudar incluso. ¿Qué altura de castigo tan bárbara, no? Mateo nos dice, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. La desnudez para un judío era una vergüenza y una ignominia. Ese manto de púrpura no le fue puesto, sino que se lo arrojaron. Se lo arrojaron de mala manera, se lo arrojaron con desprecio sobre su cuerpo desnudo. Toma, haz lo que puedas con esto. Si es que te puedes valer, si es que aún tienes fuerza para mantenerte de pie. Ese manto diría, me tiraron encima de él, pero al cubrir su cuerpo me sentí como un manto real. El rey me dio realeza, el rey me dio firmeza, el rey no se marchitó. Al cubrir su cuerpo me sentí real. El rey me dio realeza y me dio la certeza de que un día, como dice Isaías 63:1, marchará en la grandeza de su poder y sus vestidos rojos serán verdaderamente hermosos, no afrentosos, no de dolor. Quizás un día, y sabemos que Él también vendrá a tomar justicia en nombre de sus santos, vendrá verdaderamente manchado de sangre, la sangre de esos santos inocentes que dieron todo por amor a ese ser maravilloso que lo dio todo sin pedir nada, sin rechistar. Sus vestidos serán reales, sus vestidos serán maravillosos. Dice Juan 19:10, fijaos estas palabras. ¿Te niegas a hablarme? Le dijo Pilato. ¿No te das cuenta que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte que te crucifiquen? No sabía con quién estaba hablando. Él no negó nunca ser el Hijo de Dios. Dio evidencias maravillosas y fuertes. Yo creo que este hombre temblaba delante de Dios. No sabía ni cómo afrontar ese momento. Pero lo mandó a una muerte cruel. Y encima que era cruel, tuvo que pasar por todos estos escarnios. Leer sobre los clavos para crucificar. Estos medían como 6 pulgadas. Atravesaban totalmente la cruz. Atravesaban al crucificado sobre la muñeca, sobre los tobillos, entre las piernas del mismo, unido al madero, también había una estaca que sentaba el cuerpo. Dice que su entrada para sujetar el cuerpo a la cruz era inmensamente dolorosa. Y hacía que las víctimas que tenían que pasar por esta situación gritaran de dolor. Sentían verdaderamente
dolor inmenso. Estos clavos podrían decirnos hoy en día, este crucificado era diferente. No tenía que ver nada con los demás. Mientras el verdugo dejaba caer sobre nosotros, por turnos de 3, aquel pesado mazo, abrimos heridas en las muñecas y en los tobillos de Jesús. Dice que la sangre nos cubrió, pero Él no se quejó, Él no dijo ni una sola palabra, Él soportó ese martirio. Lo menos que nos imaginábamos nosotros es que por sus llagas, por esas llagas que le habíamos ocasionado al Señor, el mundo podría encontrar la salvación. Isaías 53:6 dice, muchos serían sanados. Y que Tomás, como dice Juan 20:27, metería sus dedos de incredulidad en las heridas sin cerrar que nosotros le ocasionamos y le dejemos como señales. En Mateo 27:37 nos habla de un anuncio. Nosotros también predicamos de este anuncio, pero lo predicamos con resentimiento, muchas veces con dolor, pero era necesario que nos explicaran que Él tuvo que padecer eso por cada uno de nosotros. Y verdaderamente hablar a las personas de que tenéis salvación por medio de un sacrificio tan cruel y tan horrendo como el que tuvo que pasar nuestro Señor, es muy difícil. La gente lo ve increíblemente imposible que eso pudiera haber sucedido. Y nos dice el pasaje, Mateo 27:37. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en su nombre. Decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Según la ley romana, el condenado a la crucifixión tenía que cargar con un rótulo o una placa de inscripción de su acusación. Cristo no fue menos, pero se le tuvo que añadir algo más. En esta acusación hecha a Jesús fue inscrita trilingüe en hebreo, griego y latín, como nos habla Juan 19:20, lo más probable es que serían las siglas INRI, y este rótulo diría, yo llevé el mensaje que decía, este es Jesús de Nazaret, vuestro rey, el rey de los judíos. Todas las cabezas se levantaban a mí y me leían, y allí me sentí sobre su cabeza como una placa que se dio al verdadero rey de los judíos en reconocimiento. Su porte, sus palabras desde la cruz fueran prueba de que verdaderamente era un rey. Perdónalo, oh Padre, porque no saben lo que hacen. Seguía extendiendo su amor, seguía derramando su misericordia, a pesar de la situación tan horrenda que él estaba viviendo. Dice Juan 19:29, que aún así Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon las esponjas en vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. aquella esponja mojada en vinagre, sostenida por aquel hisopo, dice que tocó los labios resecados del Señor Jesucristo. En vez de mitigar la sed del Señor, intensificó aún más. Pidió agua y le dieron lo amargo, le dieron hiel. Y esta esponja, ese hisopo, podrían decir, nosotros fuimos usados no para dar a Él lo dulce, sino lo amargo. Y lejos estamos de que ayudaríamos a cumplir la profecía que dice el Salmo 19:34, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Nos habla de una lanza, que fue un certificado de la muerte de Cristo. Y esa lanza nos habla en el capítulo 19:34 estas palabras. Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le
Los soldados lo estaban viendo muerto. Y uno de ellos así atravesó su costado, dice, con una lanza. Jesús no fue muerto por la lanza. No. Pero la lanza nos testifica, nos ratifica que sí murió, su muerte fue real, no fue ficticia y fue confirmada. Dice, esa lanza podría decirnos que cuando atravesé su costado, su sangre me cubrió. Al salir de su costado, agua y sangre brotó de sí mismo. Y sobre esa profunda herida que dejé en su costado, él le pudo decir a Tomás, oye Tomás, acerca tu mano, Tomás, métela en mi costado. Y vemos nuevamente cómo un sacrificio tan cruel y tan tremendo y tan vergonzoso pudo hacer doblegar al discípulo, el Señor mío y Dios mío. ¿Cómo siquiera he podido dudar? Pero hay algo más grande aún, fue ese madero donde el Señor fue, ese patíbulo donde el Señor fue crucificado. Dice Juan 19:17. Jesús en la cruz fue despojado, como nos dijo 19:23 de Juan, de sus vestidos, y ya con anterioridad a la crucifixión, leíamos en Mateo 27:28 que le despojaron y le echaron encima un manto de mala manera, un manto escarlata para cubrirle. Y la cruz diría, sobre Jesús de Nazaret sobre mí Jesús de Nazaret fue clavado. Vi una avalancha de pecados, vi una avalancha de enfermedades y en él fueron clavadas en mí. Y también clavó en mí la maldición de la ley y de un instrumento de suplicio, como era, me constituyó en un símbolo de perdón y de redención. Para muchos, yo represento el cristianismo, diría la cruz. Y desde luego algunos cristianos tienen una imagen de Cristo todavía clavado en el madero. Otros me presentan vacía y así prefiero ser vista. El crucificado resucitó y ya no está clavado en mí, pero mi símbolo produjo un cambio en el corazón del emperador romano Constantino, y el imperio que clavó a Jesús en la cruz fue clavado por esa cruz a Jesucristo. Si Jesús yo no hubiera llegado a hacer nada, hubiera verdaderamente llegado a ser algo así como una guillotina o una silla eléctrica, un instrumento capital. Cuando estaba reflexionando sobre una presentación un poco diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados a leer de nuestro Señor Jesucristo, e intentar ver un poco deficientemente, quizás por lo que podrían sentir esos materiales. No creo decir locura, porque si nosotros no habláramos, hablarían las piedras. Imaginaos aquellos materiales que fueron cómplices, digamos, directos de ese suplicio que tuvo que sentir el Señor. Me hice una pregunta y es la que me gustaría dejar de reflexión en cada uno de nosotros. ¿Con qué nosotros estamos hiriendo a nuestro Señor Jesucristo? Examínate en un día que anunciamos la resurrección de Cristo, la victoria del Señor. Piensa en qué estamos nosotros aún hiriendo a nuestro Señor Jesucristo. No lo merece. No debemos de hacerlo sufrir más. Todo esto cambió. Lo hemos estado cantando, hemos cantado con gozo, gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto. En nuestro corazón también hay gloria, hay gratitud, hay
reconocimiento por todo esto que consiguió nuestra libertad. Y me gustaría, en el libro de Hechos, el cual también se nombró en esta mañana, en el capítulo 2, cuando ellos sí recibieron la promesa de ese Espíritu Santo, y vemos que Pedro se desgañitó. Dice el versículo 22-24, era imposible que este escarnio, que esta muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios lo resucitó librándolo de la angustia de la muerte. ¿Y qué angustia tuvo que pasar nuestro Señor? Gloria a Dios que lo liberó de esa agonía tan grande y profunda. Él no vio corrupción. Pedro se gozaba en recitar el Salmo 16, un salmo que no hablaba de David, si hablaba de Cristo. David sí vio corrupción, Cristo no vio corrupción. Y Pedro hablaba de la victoria del Señor y decía, todos nosotros somos testigos gloriosos de la victoria de Cristo. Y esto es lo que celebramos hoy. Pero no quería celebrarlo solo pensando en la victoria y todo lo bueno y todo lo maravilloso, sino recordar que el Señor Jesucristo dio todo lo que poseía por demostrar ese amor a nosotros. Él lo dio, Él lo hizo, Él lo confirmó, Él se levantó de los muertos, se presentó glorioso a todos. Las mujeres corrieron, las primeras que dieron el mensaje de salvación. ¡Cristo vive! Y los hombres incrédulos, ¿qué estas mujeres están chifladas o qué? Tuvieron que correr y ver y comprobar de su propia vista que esto era un hecho real. No, otros incluso pagaban para que ni dijeran o dijeran mentiras como que habían robado el cuerpo y se lo habían llevado. Pero Dios se presentó, dice, no, yo me hago visible, y convenció y doblegó rodillas y hizo sentir y hizo vibrar a unos en el camino. Y cuando se vuelve, no decía yo que había algo en este hombre. Y hoy en día nos sigue conmoviendo a nosotros y nos sigue moviendo. Todos nosotros fuimos testigos. Y si leemos en el versículo del capítulo 2, 35 y 36, leemos que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solo Cristo merece estar a la derecha de Dios, la gloria, ahí reinando con poder. Ese es nuestro Dios, ese es el que está luchando por nosotros y el que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. Y dice, por tanto, sépanlo, a quien ustedes crucificaron, a quien murió por nuestra culpa, la culpa humana, no de aquellos hombres, de toda la humanidad. Aquel Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¡Qué glorioso! Aquel que ustedes se ensañaron con Él, aquel que se burlaron, que le hacían mofas, ustedes verdaderamente le pusieron la verdadera corona y le dieron el báculo que iba a marcar la realeza de nuestro Señor. Y aquel que podemos decir y llevarnos de alegría y de gozo, ¡vive! ¡Cristo vive! Y nos mueve en nuestras entrañas de decir, pues, amén y amén, o como dice mi nieto, amén. Sí. ¿Cómo que no? A veces en los niños el Señor nos da también muchas enseñanzas. Sarai tiene que saberlo, que anda con ellos. Pero hermanos, Lucas nos describe que esta gente que oyeron a Pedro desgañitarse y anunciar, sí, ese es el Rey de la Gloria. Dice que tuvieron una reacción maravillosa. En el capítulo 2, versículos 37 y 39, dice que se sintieron totalmente conmovidos por este anuncio. Totalmente conmovidos, de manera que ellos no cesaban de preguntar, hermano, ¿qué debemos de hacer? Díganos, ¿qué tenemos que hacer para poder tener un Dios tan maravilloso, una satisfacción, un privilegio tan grande como el que ustedes están anunciando? Y sí, totalmente conmovidos. Y esto quiere decir convencidos de sus pecados, remordidos en la conciencia por haber permitido ese daño tan cruel. Pedro contestó
Arrepiéntanse, cambien de actitud. Ya está bien de andar a ciegas y reciban esos dos regalos maravillosos que Dios nos da del cielo, el perdón, el Espíritu Santo, para que sean regenerados, para que sean uno, para que sean transformados, para que Dios pueda morar en cada uno de ustedes. Y todo aquel a quien Dios llama por medio de Cristo, sabemos hoy en día y nos regocijamos, nosotros haberlo experimentado primero, recibimos esta bendición del cielo, recibimos este regalo del cielo. Y hoy, hasta la venida de Cristo, se abre y se extiende un largo día de oportunidades. Y muchos decimos, el tiempo de la gracia, de la misericordia, del amor de Dios, que sigue derramando. Su mano no ha cesado de estar extendida para todo aquel que la quiera agarrar y llegarse a la gloria. Y tener estos momentos de satisfacción como nosotros lo tenemos ahora. Y durante este tiempo se va a seguir predicando este evangelio de salvación. Y se va a seguir predicando que Cristo tuvo que pagar un alto precio por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. La decisión ahora es nuestra. Ahora somos nosotros los que tenemos que morir por Cristo. Para que al morir por Cristo, otros puedan vivir con Él y tener una vida de esplendor al lado suyo. Hasta que Él venga. Hasta que tengamos la gloriosa ya experiencia total. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias a esta victoria, gracias a esa entrega, ni aún abrió su boca. Todo lo hizo por amor, todo lo hizo por obediencia. Tengamos un sucedido, no sé cómo expresarlo, sigamos con esta sucesión de gloria para llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Pues felicidades, aunque lo tenemos siempre viviendo con nosotros, es un privilegio poder decir gracias Señor, heme aquí, elígeme a mí. Estén prontos para serle gratos al Señor. Pues nada, que Dios nos bendiga y nos dé un día muy gratificante y un tiempo de comunión ahora más precioso aún si cabe. ¿Vale? Bendiciones y gracias.